Bueno, hoy se conmemora la entrada triunfal, entre comillas triunfal, de Jesús a Jerusalén. Y digo entre comillas porque la imagen que nosotros tenemos de esa entrada es que todo el mundo lo estaba recibiendo con las palmas, que toda la ciudad estaba desbordada en la entrada, viéndolo a él llegar en el burrito. Y probablemente no fue así, probablemente fueron algunos seguidores de él que estaban allí, algunos que habían oído su mensaje, porque en esa ciudad, para esas fiestas, habían 300,000 a medio millón de personas que se congregaban en Jerusalén para las fiestas de la Pascua judía. Claro, la historia es así, la historia se cambia, se exagera o se devalúa dependiendo de quién la escribe y quién la cuente. Y claro, como hemos dicho anteriormente, los evangelios no son historia. Los evangelios no son la biografía de Jesús. Los evangelios fueron unos libros escritos por los seguidores de Jesús, por aquellas personas que creían en su mensaje y que querían expandir su mensaje al resto del Medio Oriente, de Asia Menor, de Grecia, del Imperio Romano. Y son interpretaciones de la vida de Jesús y de los milagros de Jesús y lo que hizo Jesús, de ellos, de los autores, y dedicadas a un público en particular. Cada evangelio estaba dedicado a un público en particular, a unas personas que seguían ese mensaje, ¿no? De los diferentes evangelios. Por lo tanto, la interpretación, o como nosotros vemos esos evangelios, no es lo mismo que leer un libro de historia, por ejemplo, el libro de historia de Puerto Rico de Loida Figueroa, ¿no? Con notas al calce, con documentos primarios, etc. No podemos ver los evangelios de esa forma. Y la única forma, que es una forma concreta, ¿no? La única forma que podemos estudiar y entender y darle significado personal a los evangelios es si los vemos de manera simbólica, metafórica o metafísica, que es la única forma en que eso nos va a hablar a nosotros hoy, porque no es lo que decían, el mensaje que nosotros vamos a recibir hoy no es lo mismo que recibían las personas del siglo I en la Palestina de la época. Somos personas completamente diferentes, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito de Jerusalén, porque allí fueron que sucedieron los eventos que vamos a conmemorar esta semana. En estos días he estado leyendo un libro sobre la historia de aquellos tiempos en el siglo I y cómo toda esa historia y todos esos eventos que se estaban dando en el Medio Oriente durante la época impactaron a Jesús y moldearon su mensaje y cómo él interpretó, en base de lo que estaba pasando, su misión en el tiempo en el que vivió, ¿no? Y vamos a hacer un recuento rápido del pueblo de Israel. Los judíos, por mil y pico de años antes de la era moderna, se encontraban no solamente viviendo en lo que hoy conocemos como la Palestina, sino que se encontraban en Irán, en Irak, en Turquía, en Egipto, en diferentes partes del mundo, porque era un pueblo errante, ¿no? Y siempre fueron un pueblo errante, y no porque los botaran de los sitios, es que pues el judaísmo era, además de una religión, una identidad étnica, y tenían la capacidad de separarse de los demás de acuerdo a sus creencias y no se mezclaban con los otros. Da la casualidad que en el sitio donde más por ciento de hebreos había, o de judíos, era en la Palestina. Y eso empezó al principio. ¿Se acuerdan de los jueces? La historia de los jueces. Se le llama jueces porque en ese tiempo habían unas tribus, que eran las tribus de los hebreos. Esas tribus estaban separadas y era una especie de confederación de tribus. No había un líder de todas las tribus, cada tribu tenía su líder, ¿no? Su líder tribal.
y escogían un juez en momentos en que todas tenían que unirse para defenderse de un enemigo común. ¿Okay? Sansón fue uno de los jueces, y Sansón no era un modelo a seguir, por supuesto, pero se le venera en el pueblo judío porque destruyó el templo con todos los filisteos adentro, y toda aquella cosa que hizo después de que le cortaron el pelo y quedó hecho un etcétera por causa de una mujer. Eso lo vemos hasta en las novelas turcas. ¿Ok? Y el pueblo hebreo, esa independencia que ellos tenían, de que no tenían nadie sobre ellos, de que nadie los mandaba, de que solamente estaba Dios por encima de ellos eran bien celosos de eso. Y bien celosos también de la igualdad, de el bien hacia los que menos afortunados, hacia los extranjeros, hacia los pobres, hacia las viudas, hacia los huérfanos. Eso era la clave de las creencias y de la forma de vivir de esas 12 tribus. Eran 10 en realidad, 2 se vinieron a juntar después, de esas tribus que vivían en aquel lugar, ¿no? En Palestina. Más tarde, pues hay la necesidad de tener un rey, porque todos los reinos alrededor tenían su rey. Y Saúl les hace las advertencias, el profeta, le hace las advertencias: mira, van a tener un rey ahora y el tipo los va a explotar, les va a sacar el jugo, les va a sacar el vivir, pero si ustedes quieren tener un rey, pues se buscó al rey Saúl. Y claro, pues el rey Saúl, ahí vino la parte de los reyes, había los reyes, y ahí empieza a ponerse la cosa un poquito más diferente a lo que los judíos verdaderamente creían de lo que debía ser la relación de ellos con Dios y la relación entre ellos. Y ya para el tiempo del rey Salomón, Jerusalén se había convertido para los judíos en el ombligo del mundo. Ese era para ellos el centro de su universo. Y allí era que tú tenías que ir a adorar, y allí era que se hacían los sacrificios en el templo y toda esta cuestión. Vienen los asirios, vienen los babilonios, destruyen el templo y se llevan a la élite. No se llevan a todo el mundo, se llevan a la élite de la sociedad judía de aquellos tiempos, se la llevan para Babilonia. Y allí se quedaron, parte del pueblo judío se quedó viviendo allí, no se fue todo el mundo. Se fue la élite, los sacerdotes, los políticos, los ricos, los científicos, los escribas. Toda esa gente se la llevaron como esclavos para servir al rey de Babilonia. Y estuvieron 60 años en el exilio. Cuando viene Ciro, el rey de Persia, conquista Babilonia, y ese rey de Persia no solamente le permite a los judíos regresar, sino que financia la reconstrucción del templo. Por eso es que en aquellos tiempos al rey Ciro de Persia los judíos le llamaban el Mesías. Le llamaban el Mesías porque los había devuelto a su tierra y les había ayudado a reconstruir su templo. Pero eso tenía un truco. Y ese truco, pues tú no lo lees en la Biblia ni en ningún sitio. Ese truco era que, Ciro va a dejar a esa gente regresar a Palestina, les va a financiar el templo, les va a permitir tener un rey, pero esos sacerdotes, ese jefe del templo, ese sacerdote mayor del templo y esos reyes tenían que ser sátrapas del reino de Persia. Sátrapa es un gobernante que trabaja para beneficio del que lo tiene conquistado. No sé si recuerdan la historia. Esta gente llega del exilio, están reconstruyendo el templo y milagrosamente encuentran allí dentro unos escritos que eran unos libros perdidos que había escrito Moisés y había escrito uno de estos profetas. Y en esos libros están todas las leyes que los sacerdotes impusieron, no solamente a los que vinieron del exilio, sino a los que allí vivían. Y ahora tú no te podías casar con una persona que no fuera judía, tenías que divorciarte de esa persona, tenías que seguir estas reglas. Y por eso es que los samaritanos y los judíos no se ven, porque los samaritanos son descendientes de los judíos que se habían quedado allí, que también adoraban a Yahvé.
pero lo adoraban de otra forma. Pero como el que viene con un mandato del emperador persa, aquí se tiene que hacer lo que yo diga, y yo vine aquí a poner orden, y yo vine aquí a colectar impuestos para enviárselos a Persia, al rey, pues yo tengo que crear un mecanismo para recolectar todos esos impuestos, que en el tiempo de Roma llegó a ser el 33% de todo lo que tú sembrabas o todo lo que tú hacías. Y ese 33% no era de la ganancia bruta ni la ganancia neta, era 33% punto. Si una temporada la cosecha se te malogró, no importaba, tú tenías que llegar allí con ese dinero. Y el templo, los sacerdotes eran los encargados de recolectar esos impuestos y hacérselos llegar al emperador, al que fuera. Así que Mateo no trabajaba para los romanos, Mateo trabajaba para los del templo, que a su vez trabajaban para los de Roma, para que ustedes vean más o menos cómo era la cosa, ¿no? O sea que Jerusalén se convierte, en vez de ser el ombligo del mundo y el lugar espiritual de los judíos, se convierte en el centro de la dominación extranjera en tierra hebrea. Y ya el símbolo de la ciudad empieza a cambiar, especialmente para los pobres. Isaías, en su capítulo 1, 21 al 23, escribe esto, y quiero citarlo, ¿no? Y está hablando sobre Jerusalén. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora viven los homicidas. Tus gobernantes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Eso escribe Isaías refiriéndose a Jerusalén. Y si lo escribe cualquiera en el periódico ahora mismo, se puede referir a muchas ciudades y a muchos lugares en el planeta. Todos aman en soborno, compañeros de ladrones, van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. A eso súmele los pobres, los desamparados, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea que Jerusalén, de pasar a ser el centro espiritual, se convierte entonces en el lugar, en la representación de la opresión extranjera, apoyada por los que los extranjeros pusieron ahí para mandar, que eran judíos también, los sacerdotes, para el resto del pueblo. Porque el 90 y pico por ciento de las personas eran sumamente pobres y solamente de 5 a 10% tenían dinero. Y los sacerdotes en aquel tiempo eran los que hacían los préstamos, los que se quedaban con la tierra, entre ellos y los reyes. En aquel tiempo era Herodes, después cuando llegó los romanos. Así que los sacerdotes se convierten primero en los sátrapas de los persas, después de los griegos, con Antíoco Epífanes, que ahí viene la revolución esta de los macabeos y toda esta cuestión. Y después, en el año 63 a.C., llegan los romanos y los sacerdotes continúan siendo los aliados, los sátrapas, los alcahuetes del imperio romano, ¿no? En el 4º año antes de Cristo ocurre una sublevación bien grande en Palestina porque estaban ya hartos. El pueblo judío es el pueblo que tenían una frase que quería decir: por encima de nosotros está solamente Dios. Por lo tanto, ni el emperador, ni el sacerdote, ni el rey, nadie podía estar por encima de Dios. Y esta gente venían, traían sus ídolos, traían sus estatuas, había que rendirle pleitesía al emperador, había que hacerle sacrificio al emperador en el templo, y muchos sacerdotes llegaron a hacer eso. Pues hubo una sublevación en el 4 antes de Cristo, y esa sublevación ocurre en Galilea, de donde era Jesús de Nazaret. Yo no sé si en el 4º año antes de Cristo Jesús ya era chiquito. Lo que sí sé es que José estaba allí con María probablemente. Séforis, una ciudad que estaba a mediodía de camino de Nazaret, había muchas obras, había que usar carpinteros, albañiles, personas diestras en las artes de la construcción. José, el papá de Jesús, era una de esas personas probablemente.
Y esa ciudad fue destruida por las legiones romanas. Destruida, arrasada, que después Herodes tuvo que reconstruirla. Esa ciudad fue arrasada y el templo colaboraba con esta gente. Hubo más de 2.000 personas crucificadas allí. Y la crucifixión era hombres, mujeres y niños, todo el mundo, todo el que cogían lo crucificaban. Como un ejemplo para el resto de las personas de lo que no debían hacer. Y la crucifixión, pues quizá era tan terrible como aparece en las películas, pero era aún más terrible de lo que aparece en las películas. ¿Por qué? Porque a ti te crucificaban y hubo gente que tardaba, tú podías tardar hasta 2 semanas en morir ahí crucificado. Y los gritos tuyos se oían en la noche alrededor de todo aquello. Usted sabe que de noche las cosas se oyen más. No solamente eso, después que la persona moría, no era permitido bajarlo de la cruz. El cadáver lo dejaban ahí hasta que se pudriera. Y el olor, lo que dicen los historiadores de la ciudad de los 2.000 crucificados, era tan grande que a kilómetros de distancia tú podías olerlo. Y así era como los romanos se aseguraban de que todo el mundo temiese de lo que fuese a pasar, porque eso le podía esperar. Eso le podía esperar. Y probablemente cuando Jesús se cría, estaba oyendo constantemente cuentos de eso tan terrible que pasó a mediodía de caminar de su pueblo, de Nazaret. El templo colaboraba con Roma, legitimizando toda esa opresión, todo ese yugo a través de la religión. Yo tengo que dar el diezmo en el templo, de eso vivían los sacerdotes. Tan es así que si tú eras una persona pobre y no podías pagar tu diezmo, la guardia del templo iba a tu casa a buscar lo que se supone que tú dieras al templo. Y si no tenías con qué pagar, se te llevaban los hijos de esclavos. Y las deudas a veces eran tan grandes que era costumbre de que si no podías pagar con tus hijos, con tu esposa, contigo, se llevaban a tu familia extendida. Y hay documentación en los libros de Josefo de que villas enteras, pueblitos enteros, se los llevaban a todos como esclavos por la deuda de una persona. Tan es así que para el tiempo de Jesús ya habían movimientos que rechazaban la autoridad del templo, porque lo veían algo como que opresivo, como que no representaba lo que Dios quería para el pueblo hebreo. Y uno de estos movimientos eran los esenios. Ellos se van al desierto, ellos tenían sus comunidades allí y ellos rechazaban la legitimidad del templo. El templo para nosotros no vale nada porque está en contubernio con los poderes que nos oprimen y nos explotan. Juan el Bautista empieza a hacer su misión, empieza a bautizar a la gente, empieza a perdonar pecados fuera del templo. Y eso ya de por sí era un problema, porque en aquel tiempo, acuérdense que la política y la religión eran lo mismo. Y si yo empezaba a hacer las cosas fuera del templo, no estaba reconociendo la autoridad del templo, que era a la misma vez la autoridad de Roma. Y eso se llama sedición. Y esa era la única razón por la cual los romanos crucificaban. Por tú robar en el mercado, por tú matar a un soldado romano. No, era por sedición. Por estar en contra del orden establecido político, que era a la misma vez religioso, ¿no? Jesús empieza a perdonar gente y sin que esa gente tenga que ir a Jerusalén a ofrecer un sacrificio y a ofrecer un diezmo y a ofrecer un dinero y una cosa para perdonar los pecados. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús le está cortando a los sacerdotes una fuente de ingreso. Está cortándole una fuente de influencia con la gente. Les está diciendo, mira,
tú no necesitas de esta gente para sentirte bien. Y retó el templo, la autoridad del templo y la autoridad de Roma. Fíjense qué cosas más interesantes que en Algeria hay un psiquiatra martiniquense que se llama Frantz Fanon. Frantz Fanon era de Martinica, era negro, estudió psiquiatría en la década del 50 y él participó como médico ayudando a las víctimas de la guerra de independencia de Argelia, en finales de la década del 50. Y él escribió un libro que se llama Los Condenados de la Tierra. Y en ese libro él describe todas las enfermedades físicas y las enfermedades mentales que tú podías tener debido a la opresión y al abuso de un gobierno totalitario y déspota, donde tú te sentías que no tenías absolutamente ningún poder. Resulta que todas las personas que Jesús sanó tenían las características y tenían las condiciones y las enfermedades que eran típicas de las personas conquistadas, abusadas, sin esperanza, los flujos menstruales excesivos, la gente que no podía caminar, la gente que se quedaba ciega, los sordos. Todo eso eran enfermedades causadas por esta situación política de explotación, de falta de esperanza y de opresión, pero superlativa. Y están documentadas en la literatura. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Jesús le daba a esa gente esperanza, aceptación. Tú vales, les daba valía y eso los curaba, porque ya se desvinculaban de ese yugo que tenían encima que le ponía a esta gente en la cabeza, ¿no? Y se habla mucho de arrepentirse y de creer. Juan hablaba del bautismo, tienes que arrepentirte de tus pecados y ese tipo de cosas para tú poder entrar en el reino y creer en esto y lo otro. Pero ¿qué pasa? Como nosotros interpretamos esas palabras hoy en día, no era la forma en que se interpretaba en aquella época. Cuando tú te hablan de arrepentirse, a ti te hablan de hacer acto de contrición por tus pecados, ¿no? Lamentarte, pedir perdón, qué sé yo, en algunos sitios te das cantazos, haces una pena, un ayuno, alguna cuestión para liberarte de tu pecado. Pero en aquel tiempo, para los hebreos de aquella época, arrepentirse era, entre comillas, regresar del exilio. La palabra arrepentirse en arameo quería decir regresar del exilio. También esa palabra quería decir camino, viaje o senda. Y también quería decir ir más allá del juicio que se tiene. No tiene nada que ver con que yo cometí un pecado y tengo que hacer acto de contrición. Lo que quiere decir es, estás en el exilio y te invito a regresar a tu casa. Y ese es el mito fundacional del pueblo hebreo, es ese, el exilio en Egipto y el regreso a la casa, supuestamente. La parábola del hijo pródigo, por ejemplo. En todos los cuentos estos hay alguien que está regresando a su casa, alguien que está caminando, alguien que va por una senda, por un sendero, alguien se va de viaje. Eso es el arrepentimiento. Yo te invito a regresar. Y el simbolismo de Juan el Bautista era, te bautizo en el Jordán, que era lo mismo que tú venir del exilio, pasar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Que la tierra prometida era el símbolo de estar en los caminos que supuestamente Dios nos había trazado para nosotros como pueblo y como individuo. Y la palabra creer no quería decir, no tiene nada que ver con fe, como lo vemos nosotros hoy en día. La palabra creer quería decir confianza en la noticia del reino, pero no solamente confianza, sino comprometerse con ese reino. Comprometer tu vida con ese reino. Hacer el trabajo que tienes que hacer para lograr ese reino. No es simplemente yo creer, y ya yo creí, lo escribí en la parte de atrás de la Biblia, afirmé y ya me salvé. No, eso es un trabajo que hay que hacer. Es un compromiso que tú tienes de ese momento en adelante. No es un contrato que tú firmaste y lo dejaste en una gaveta por allí
a que se lo coman las polillas, no, es un compromiso. Y seguir a Jesús, para los que lo seguían, quería decir seguirlo en el camino que conducía a Jerusalén. En aquel tiempo la gente del campo nunca iba a una ciudad porque los veían como los jíbaros, como los analfabetas, como los brutos, y había unas palabras que se decían de los galileos. ¿Quién fue? En la Biblia alguien dijo, pero ¿qué cosa buena puede venir de Galilea? Esa era la mentalidad de toda la gente que vivía en los pueblos y en las ciudades, que no eran muchas, por cierto, pero Jerusalén era la más grande, ¿no? Jesús nunca va a ninguno de los pueblos en Galilea grande. A Jerusalén iba a las fiestas. Porque, ¿qué pasa? Ahí iba a ocurrir la confrontación. Voy a seguir a Jesús a Jerusalén, a la ciudad donde no nos quieren, donde nos ven mal, y va a haber una confrontación con las autoridades. Y Jerusalén es el lugar de muerte y el lugar de resurrección. Pues Jesús sabía lo que iba a pasar cuando fue para allá. No creo que él haya sido un loquito que llegó allí con delirios de grandeza pensando que algo grande iba a pasar y él iba a poder. No, él sabía que cuando llegara allí con sus seguidores y el revolú que iba a formar, lo iban a coger y lo iban a matar. Y ese fue el sacrificio que él estuvo dispuesto a hacer. Cuando el mismo Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme, ¿qué simbolizaba cargar la cruz en esos tiempos? Ok, la cruz era la pena de muerte impuesta por el imperio. Los judíos no crucificaban, eran los romanos nada más. Y la causa de la crucifixión era negar la autoridad del imperio. Cuando a Jesús le preguntan, ¿debo pagar impuestos al César? Si él llegaba a decir no, eso era una negación de la autoridad del imperio, y por eso lo podían haber crucificado. Por esa razón era que crucificaban a la gente. ¿Y qué pasa? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está diciendo Jesús cuando dice carguen tu cruz y síganme? Síganme en el camino este. Arrepiéntanse, o sea que síganme en el camino, que este es el paso a la muerte y a la resurrección. Entrar a una nueva vida después de morir en la vieja vida. Es un paso a una transformación personal. Entonces, salir del yugo en que te tienen impuesto el poder del Estado y el poder del imperio. Y eso te podía costar la muerte, fácilmente. Jesús decía, los últimos van a ser los primeros. Que el más importante es el que sirve a todos. Para Jesús el problema no era el sacerdote, el problema no era el judaísmo, porque él iba al templo y él no estaba en contra de los sacrificios, no estaba en contra de seguir las leyes, etc. El problema era el sistema de dominación y cómo utilizaba la religión en el nombre de Dios para explotar al pueblo. Porque Jesús dijo, yo no vengo a abolir las leyes, yo vengo a hacerlas cumplir. Y hacerlas cumplir es porque la ley principal del pueblo judío era nada por encima de Dios, todos somos iguales, se supone que velemos por todos, todos tenemos los mismos derechos, igualdad dentro del pueblo, lo que no estaba sucediendo. Por lo tanto, él venía a hacer cumplir la ley y el terminar con la mala interpretación de las leyes que habían creado esta gente por cientos de años para mantenerse en el poder y favorecer al imperio. Y Jesús llega allí para conmemorar la Pascua. La Pascua es la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Las autoridades para esa fecha temen siempre que haya una sublevación o que haya un problema y reforzaban la vigilancia en la ciudad. Poncio Pilato llegaba con una procesión
de soldados de Cesarea Capitolina que estaba al oeste de Jerusalén, mientras que Jesús entraba por una puertecita que estaba al este de Jerusalén montado en un burrito. Las autoridades temen que se rete el estado de cosas, el status quo, que ya había pasado anteriormente, porque esa no es la primera vez. La caravana que entra por el oeste, donde se pone el sol, donde está el imperio. La caravana, la procesión chiquitita que viene del este, del desierto, donde estaban los profetas, donde estaba Dios, por donde salía la luz, donde salía el sol por las mañanas. Pilatos contra Jesús. Y el templo que está en el centro de Jerusalén, ese es el yo interno. Ahí es donde ellos van a ir para dilucidar este dilema. Y fíjense qué cosa, que la fortaleza Antonia, que era la fortaleza que guardaba la ciudad donde estaban acuartelados los soldados romanos, estaba al lado del templo. ¿Por qué estaba al lado del templo? Porque allí era que se iba a formar el revolú. El templo simbolizaba el poder de los sacerdotes. No estaba al lado del palacio de Herodes, estaba al lado del templo, porque los sacerdotes eran los que fomentaban ese sistema que había de impuestos y de opresión al pueblo judío. Jesús llega al templo, se viran las mesas, saca a los comerciantes que están allí, se amenaza con destruir al templo y volverlo a construir en 3 días. Y todas esas cosas se les vio como un reto a la autoridad, no solamente de los sacerdotes, sino a través de Roma. Y esa es una batalla diaria, esa batalla que todos nosotros tenemos constantemente, donde tú tienes que dejar la vida vieja para ganar la vida nueva, donde tienes que deshacerte de todas esas ideas, como dijo Nanette, o como dijo en la palabra diaria, todas esas ideas viejas que no me sirven, que son obsoletas, que no tienen razón de ser, que están en contra de esta idea fundamental de que por encima de mí solamente está Dios, no hay más nadie. Y tú tienes que cambiar esas ideas o quedarte en la vida que tú tienes ahora mismo y perder la vida nueva que se te promete con esto, ¿no? O tú aceptas la luz que entra por el este o aceptas la oscuridad de la luz que se va por el oeste. En Jerusalén, que eres tú. Y el templo viene a ser el centro, o sea, tu yo. O tú gritas Hosana, o gritas crucificadle, crucificadle. Porque no quieres saber nada de esas ideas, porque te retumban dentro de ti, te jamaquean. Eso es como un temblor y las cosas se caen y se rompen, y tú no quieres que nada se caiga y se rompa. El Cristo llora porque Jerusalén no lo entiende. Jesús lloró por Jerusalén. De la misma forma que el Cristo morador puede llorar por nosotros, porque no lo reconocemos dentro de nosotros mismos y queremos matarlo, queremos crucificarlo, no queremos que asome la cabeza, porque estamos muy cómodos en la vida que estamos teniendo, ¿no? Su luz está ahí, pero tenemos que decidir si le vamos a abrir la puerta o la ventana para que entre o salga, o la vamos a dar encerrada. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Eso no fue que pasó hace 2000 años en Jerusalén y nosotros lo conmemoramos y lo recordamos. No, eso es algo que está pasando hoy dentro de nosotros mismos, en el pueblo, en las comunidades, y va a seguir pasando mañana, y pasó el mes pasado, y el año que viene va a pasar, y está pasando todo el tiempo, porque todo el tiempo nosotros estamos expuestos a esas ideas. Todo el tiempo está pasando algo que nos reta, que nos pone a pensar, y dentro de nuestro corazón una vocecita nos dice: eso que está pasando no está bien. ¿Y qué puedo yo hacer para cambiar eso que está pasando? El primer paso es
cambiarte tú, cambiarnos nosotros, abrir la puerta, abrir la ventana para que esa luz salga de nosotros hacia afuera. Y claro, ese es el arrepentirse. Pero recuerden que arrepentirse es seguir la senda, seguir el camino, regresar del exilio. Y creer significa comprometerse con el reino y trabajar por él. No solamente reconocerlo y me lo voy a disfrutar aquí yo solito en mi casa, no. Hay un trabajo que hay que hacer. Y el creer significa comprometerse con ese trabajo. Hay 2 procesiones entrando a Jerusalén, entrando dentro de ti. ¿En cuál procesión estás tú ahora mismo? ¿En cuál procesión estamos nosotros? Esa es la pregunta. Lo que va a pasar el fin de semana que viene eso es otra cosa. Hoy, ¿en qué procesión estamos nosotros? Dios les bendice.